Me acompaña el amigo Kenneth McClintock. Buenas noches, Kenneth. Muy buenas noches, Hugo, y excusamos el día de hoy a Jorge, que no ha podido estar con nosotros, Jorge Colbert, que no ha podido estar con nosotros. Así mismo es, que debidamente excusado por sus previos compromisos. La agenda de hoy nos va a llevar a un recorrido por las Antillas, Kenneth. Eso es Eh, así, Me gustaría que por las empezáramos Antillas mayores solamente. por las Antillas Mayores, así es. Hace poco más de una semana, hubo un evento en Haití, en donde unas personas entraron en la casa donde vivía el presidente y lo asesinaron. Ha trascendido a través de la semana unos arrestos y unas evoluciones de esa situación. Me gustaría que empezáramos por ahí, por la situación de Haití. ¿Qué comentarios te merece lo que está sucediendo en esa hermana república? Pues mira, yo creo que ha estado surgiendo cada vez más información. Estuve leyendo en el vocero cómo ha surgido que había unos mercenarios que habían sido contratados para cometer este magnicidio. Y sabemos que aunque en el pasado la muerte de jefe de Estado, un magnicidio, era una cosa relativamente común, en las últimas décadas eso ha ido amainando bastante y no se había dado en tiempos recientes nada cercano a Puerto Rico que yo hubiese recordado. Pero ahora parece que había un don que estaba tratando de cometer un golpe de Estado y convertirse en presidente de la República de Haití. Así que esto es una novela que se torna cada vez más interesante. La primera dama, que afortunadamente, aunque fue herida, no falleció, fue removida en ambulancia aérea a Miami, tanto por la salud de ella, sino también por su seguridad. Y ya ella pues ha emitido unas declaraciones verbales que han trascendido por todo Twitter y todos los medios sociales en Haití. Así que esto es una historia que va a continuar y tenemos que ver continuamente cómo Puerto Rico puede ayudar en mejorar la situación política, económica y social de Haití. Ya la Universidad Interamericana se asoció a la Universidad de Notre Dame en Puerto Príncipe y están conjuntamente ofreciendo un grado posgraduado que no se ofrece allá, que es importante para la economía, que es un MBA, una maestría en administración de empresas, y ya se han graduado estudiantes que han recibido diplomas de ambas universidades en cuanto a eso. Así que debemos explorar cómo más Puerto Rico puede ayudar en el futuro. Así es. Yo me lamento tanto la situación de Haití porque uno ve que Haití ha pasado tantas penurias a través del tiempo, desde aquellas dictaduras muy largas de los Duvalier, que primero fue el padre y después el hijo, Papadoc El Tontón Macuts. Papadoc y Baby Doc y los Tuntún Macuts, aquella guardia que que tan férreo control tenía en Haití. También me parece que ha estado matizado por lo que yo llamaría una falta de institucionalidad. A veces muy frágil la institucionalidad y a veces totalmente ausente. Y que ha habido a veces unos atisbos de echar hacia adelante con unos procesos democráticos. Recuerdo con mucha esperanza cuando el país eligió a Jean-Bertrand Aristide después de la caída de los Duvalier. Pero que esa esperanza chocó contra una pared infranqueable y pronto se desvaneció y pronto volvimos a ver que Haití volvía a quedar sumido en la misma situación de pobreza, de estancamiento, de corrupción, de una injusta distribución de los recursos allí. Después de eso vino el famoso terremoto que para colmo de cuentos le causó unos graves daños y muchas muertes y en donde Puerto Rico, dicho sea de paso, tuvo un papel importante en las ayudas humanitarias que se estuvieron llevando al país. Bueno, y ahora esto, que deja al país en otra incertidumbre, porque aunque había una línea de mando, era una línea de mando frágil, el presidente del Tribunal Supremo, que hubiera estado en la línea de sucesión del presidente, había muerto unas semanas antes, supuestamente de COVID. El primer ministro tenía unas situaciones ahí que se le estaba impugnando.
Así que se deja una especie de vacío, como decía un profesor que compartió con nosotros la semana pasada en otro foro, el profesor Latortú. Así que ese vacío de poder de alguna forma tendrá que ser llenado. A mí me preocupa hacia dónde va eso, ¿verdad? Porque cada vez que ocurre un evento de esa magnitud, que matan a un presidente o que se da un golpe de Estado, no es un evento de espontaneidad. Es un evento que es planificado y no es un evento que culmina con esa muerte, sino que esa muerte es el inicio de un cambio, es el inicio de la redirección hacia otro derrotero o hacia otra dirección. Así que hay que estar muy pendiente qué es lo que se pretendía con esa muerte y hacia dónde se pretende dirigir al país con esa acción. Me llama la atención mucho que muchas de las personas arrestadas han resultado ser personas contratadas, pero extranjeros. Hubo un gran número de colombianos. Así que creo que la evolución de este caso no va a culminar y creo que va a ser tema de discusión, no solo para un programa, sino que creo que lo vamos a tener que revisitar en ocasiones futuras en este foro, Kenneth. Y siguiendo nuestro recorrido, ¿querías decir algo más de esto? No, 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 estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero veo que estás dando un brinco de una isla a otra. Sí, no, siguiendo el recorrido geográfico, por así Antillano, decirlo, antillano. de nuestras Antillas, pues vamos ahora a hablar de nuestra Antilla Mayor, de Cuba, en donde han trascendido una serie de manifestaciones y quisiera que me des tus comentarios iniciales sobre esa situación. Pues mira, se ha dado unas manifestaciones que comenzaron en municipios fuera de La Habana. O sea, esto no comenzó en La Habana, esto comenzó fuera de La Habana, y fue cogiendo un poquito de fuerza. Y aparentemente entre las distintas manifestaciones, pues hubo miles de personas que participaron el domingo en manifestaciones en contra del régimen o en contra de las condiciones económicas y sociales que le adjudican al régimen. Hay algunas personas que ven esto como el comienzo del final del régimen comunista de Cuba. Yo no me atrevo a ir tan lejos como eso. Yo creo que hay que ver cómo el gobierno reacciona más allá de la reacción política inmediata. El presidente Díaz-Canel pues dijo que se tiraran a la calle los revolucionarios a combatir el asunto, pero yo no creo que convocar a un tipo de guerra civil sea la solución. Y yo espero que el régimen esté tomando medidas para buscar resolver de verdad unos problemas reales que tiene la sociedad cubana en términos de las vacunaciones, en términos de la atención de los pacientes que tienen graves casos de COVID, que deben ser atendidos en hospitales, deben ser atendidos institucionalmente y no enviados a sus casas a morir, como parece que ha sido alguno de los casos. Si te fijas, aquí en Puerto Rico, la gente no muere de COVID en su hogar rodeado de la familia. La gente muere de COVID en el hospital, en intensivo, conectados a ventiladores, etcétera. O sea, que mueren institucionalizados, que es doloroso también porque uno quiere estar con el ser querido en el momento de la transición, pero el gobierno cubano tiene que bregar con esas situaciones y si no lo hace, pues entonces lo que podría haber sido un one-shot deal el domingo pasado podría convertirse en una repetición que sí entonces tuviera consecuencias políticas a mediado o a largo plazo. Pues yo veo esto de la siguiente forma. En primer lugar, yo veo como algo que debe ser un derecho y algo positivo el que la gente sienta que puede expresarse, sea en favor o sea en contra de algo que le agrada o que no le gusta en el país donde vive. Así que yo en principio no estoy en contra de ninguna manifestación porque me parece que la expresión popular es algo que debe permitirse y que debe surgir. Creo además que la situación en Cuba es una situación económica difícil, es una situación económica apretada, es una situación económica precaria. Pero también creo que no se puede hablar de la situación de Cuba
sin hablar del bloqueo de los Estados Unidos por tantos años. Eso es como si uno pretendiera hablar de Cervantes y no mencionar el Quijote. Y creo que el bloqueo económico en contra de Cuba tiene un papel muy importante en que ese pueblo tenga una situación económica tan precaria, tan dura como la que está viviendo. Y me parece a mí que, y si uno examina cómo ha ocurrido las votaciones en Naciones Unidas en los últimos años, que donde son 100 y pico de países votando en contra del bloqueo y solamente 3 o 4 a favor de ellos, con un gran cabildeo de los Estados Unidos, pues te dice por dónde anda la comunidad internacional en relación a esa medida, que yo creo que no ha sido nada efectiva en lo que a combatir un régimen que en la Guerra Fría tenía unas razones quizás Estados Unidos para combatirlo, pero que hoy en día, muerta la Guerra Fría, y habiendo Estados Unidos pasado a dictadores de toda índole en todo el mundo, no puede darse una justificación que sea en contra del ensañamiento contra Cuba. No estoy ajeno tampoco a que hay una comunidad muy fuerte en los Estados Unidos de exiliados cubanos, particularmente en Florida, que es un lugar políticamente importante y que ejercen una gran presión para que eso no se levante. Pero a mí me parece que la solución debe ser una solución diplomática. Me parece que todas las partes, en lugar de echarle leña al fuego, deben tratar de buscar una solución, como dije, diplomática. Imagínate si es fuerte esa presión que Obama no visitó a Cuba hasta después que estaba en su segundo mandato, e hizo unos acercamientos que aunque eran tímidos, pues mandaban unos mensajes importantes al pueblo cubano, al pueblo norteamericano y a la comunidad internacional. Y me parece a mí que esa es la dirección correcta. Yo creo que países que están tan cercanos deben de poner ¿verdad? Actitudes que han sido tan antagónicas para buscar puntos de encuentro, puntos de entendimiento de igual a igual. Creo que la solución en Cuba debe ser buscada desde su soberanía. Yo no creo en las intervenciones extranjeras para solucionar problemas internos y mucho menos a la renuncia de la soberanía. Pero no hay duda de que ahí hay una situación que hay que atender, de que ahí hay una situación que no, que amerita que se mire, que hay una situación que amerita cambio y que yo creo que está en las manos no solo de un sector, sino también del sector estadounidense, poner la mano ahí para ayudar en eso. De ahí... No, adelante. Estoy generalmente de acuerdo contigo, excepto que creo que se le está dando demasiada importancia al bloqueo, porque Estados Unidos ya no tiene la preponderancia económica en el mundo que tenía antes, y Europa puede comerciar, China puede comerciar, la Unión Soviética puede comerciar, Europa, las Américas pueden comerciar, y dentro de eso, los Estados Unidos no tienen la preponderancia económica que tenía al momento de imponerse el bloqueo allá para los años de John F. Kennedy. Favorezco personalmente la flexibilización que había empezado Barack Obama y que Trump echó para atrás. Y creo que Biden debe echar para atrás las echadas para atrás de Donald Trump y regresar a la era que existía cuando Joe Biden era el vicepresidente de los Estados Unidos y el presidente Biden era el presidente. Así que es lo único adicional que quería comentar. No, y abonando a eso, Estados Unidos ha tenido conflictos con Vietnam y tiene negocios con Vietnam. Estados Unidos ha tenido conflictos con China y tiene negocios con China. Estados Unidos tuvo conflictos con la Unión Soviética y tiene negocios con Rusia. O sea, no hay una razón de principio que yo vea aquí que impida ese acercamiento y esa flexibilización de ese embargo de tantos años. Entonces, creo que... Estamos ahora a la menor de las grandes Antillas. Iba a eso, a aterrizar en la menor de las Antillas mayores, que es nuestra patria, para hablar de temas que nos convocan acá a nuestra realidad. Hoy el gobernador de Puerto Rico ha anunciado, o ayer me parece que fue, el nombramiento del secretario de Estado que va a mandar a la Asamblea Legislativa. Háblanos de tus impresiones sobre ese anuncio. Pues mira, primero que nada, invito a la prensa a que no llamen a Omar Marrero, secretario de Estado designado. Ya él juramentó
Una vez tú juramentas, ya tú no eres designado, tú eres el secretario de Estado en receso pendiente a confirmación. Yo tengo unas grandes diferencias con el Partido Popular de hoy en cuanto al proceso de confirmación. Cuando yo fui presidente del Senado, nosotros evaluábamos si el nominado cumplía con los requisitos mínimos para ostentar el cargo al cual había sido nominado. Y a base de eso, nosotros terminamos confirmando a todos los nombramientos que hizo el gobernador Acevedo Vilá, ya para el mes de marzo a más tardar, menos uno, que fue la directora de la Oficina de Asuntos de la Juventud, que le comunicamos privadamente como parte del consejo y consentimiento, le comunicamos al gobernador que debía retirar ese nombramiento porque no tenía los votos. Y le explicamos por qué. Él verificó y la nominada quería que se llevara a votación como quiera, quería tratamiento de Juana de Arco, así que le dimos el tratamiento de Juana de Arco. Pero fuera de esa excepción, que era más culpa de ella que del gobernador o de nosotros, nosotros aprobamos todos los nombramientos basados en que la función del Senado no es buscar la mejor persona, es buscar si la persona que escoge el gobernador cumple con los requisitos mínimos. Basado en eso, aunque yo tengo una gran estima y un gran respeto por Omar Marrero, yo creo que él cumple cabalmente con todos los requisitos mínimos del cargo de secretario de Estado. También hubiese dicho lo mismo y dije lo mismo de Larry Selhammer. Y hay que ver si el Senado Popular y la Cámara Popular van a continuar con este empeño de buscarle 5 patas a cada gato y van a colgar a este nominado. Él ha sido miembro del gabinete. Escuché a una comentarista política decir que ella ni sabía que él había sido secretario del DACO en la administración Fortuño. Mi pregunta a ella es si ella podría ahora mismo decir el nombre del secretario del DACO actual. Probablemente no pueda hacerlo. Y eso, más que culpa del nominado, es potencialmente culpa de los medios de comunicación, que si tú no eres una figura controversial ni te mencionan, no importa el servicio que le estés prestando al país. Y en ese sentido, pues él en todas las posiciones que ha estado ha ejercido la política pública que le correspondía ejercer. Que si él contribuyó a que se negociara el contrato con Luma, mira, la decisión de contratar a Luma era una decisión del gobierno, no era una decisión de él en particular. Que si se hizo tal o cual cosa cuando él fue, qué sé yo, director de puerto, pues la función de él era ejecutar la política pública de la administración de entonces en torno a los puertos de Puerto Rico. Así que yo creo que no se debe presumir que la persona que se nombra secretario de Estado tenía los poderes de la gobernación cuando ocupaba todas las posiciones menores que haya ocupado en el pasado, y debe ser confirmado. Yo opino que la función constitucional de consejo y consentimiento debe ser ejercida cuidadosamente, porque como tú dices, son puestos de confianza del Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo debería tener cierta prerrogativa y que se le respete esa prerrogativa de escoger su equipo, mientras, ¿verdad?, no hayan unas objeciones de principio o unas objeciones morales o unas objeciones de carácter o unas objeciones legales al nominado, pues yo trataría de pensar que se debe ser deferente con la elección que haga el Ejecutivo. El cargo de secretario de Estado tiene una particularidad, y es que su escrutinio es mucho mayor. Casi todos los puestos que nombra el gobernador para su gabinete solamente requieren el consejo y consentimiento del Senado, mientras que el del secretario de Estado se requirió en la Constitución que vaya no solamente al Senado, sino también a la Cámara. Yo vi en la oposición que hubo a Larry Selhammer, aun cuando todas las delegaciones le reconocían a él un gran carácter, le reconocían ser una persona de palabra, ser un caballero que respetaba a los contrarios. Yo vi dos clases de oposiciones. Vi unas que se referían a posiciones específicas como, como el favorecer a Luma y que se le hubiese puesto bajo su cargo el bregar con ese contrato en contra en la delegación del PIB específicamente.
y vi otra oposición que parecía más un chantaje relacionado a una legislación que el presidente de la Cámara quería. Así que yo, viendo ese precedente, que a mí no me parece que sea un buen precedente, anticipo lo siguiente: las delegaciones que quizás hicieron voto en contra por la cuestión de principio, por lo de Luma, posiblemente las veamos haciendo un voto similar en este nombramiento para ser consistente con lo que pasó en esa ocasión. Y los que entraron en el chantaje o en el toma y dame o en el condicionar el voto a que me des algo a cambio, pues buscarán algo a cambio para condicionar su voto. Y esa práctica a mí me parece que no es una práctica saludable en el ejercicio de la función constitucional de consejo y consentimiento. Estoy de acuerdo contigo, muchas de las cosas que señalas, y reitero que ya que requiere doble consentimiento de Cámara y Senado, pues también es porque es una posición que requiere la confianza total del gobernador por el hecho de que es la persona que ocupa la vicegobernación, que no lo llamamos así porque Muñoz Marín no quería compartir el título de gobernador con nadie, aunque estuviera antecedido por la palabra vice. Pero que en efecto la persona que cada vez que el gobernador se monta en un avión se convierte en gobernador de Puerto Rico. Y todo dice alguien que pasó por eso, qué sé yo, 30, 40 veces. Y que debe ser alguien que goce de la confianza total del gobernador más que en ninguna otra posición. Así es, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Kenneth, yo creo que cumplimos la agenda que nos habíamos trazado para hoy. Estoy seguro que estos tres temas los vamos a tener que tocar en futuras ocasiones. Yo creo que ninguno de los tres son temas agotados y creo que los vamos a tener que seguir revisitando. Así que agradeciéndole a nuestro público que nos haya acompañado y agradeciéndote a ti la compañía también, nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas noches. Muy buenas noches.